Soy misionero, en la Iglesia Evangélica del Retorno de Cristo. Obra que fundé, bajo la dirección de Dios. Antes de mi conversión, era una persona, de buen corazón, y justo. No me gustaban las mentiras, ni la confusión. No me gustaba salir con los amigos, a lugares donde había bebida, música y baile. Todos los chicos a los que me invitaron a salir, salían con diferentes mujeres. No me gustaba esa vida, solo quería una mujer especial, para casarme. Mis padres eran católicos, aunque no conocían a Jesús, me educaron con disciplina de moral y ética. Me enseñaron los valores de la vida, y los principios de la honestidad. Incluso, sin conocer el Evangelio, mi carácter era mejor. En comparación con muchos cristianos, que escandalizan el Evangelio. Pero incluso, siendo un chico honesto, y bueno, no me salvé. Tenía que conocer a Jesús, y este Evangelio de la verdad. Me quedé sin conocer a una mujer, hasta los 25 años. Yo iba en serio con una relación, y no quería a cualquiera, para mi vida. Una mujer que me gustaba, se dio cuenta, de que no podía amarla. Y realizó un ritual de brujería. Este ritual, hizo que me enamorara de ella, a los 25 años. Empezamos a salir. Y fue mi primera esposa. Un día fui a visitar, la iglesia de un chico, que me invitó. Aunque no quería congregarme allí, fue en esa iglesia, donde empezó todo. El hechizo del amor, se rompió. Rompí con esta mujer, y me di cuenta, de que no la amaba. Y que lo único que sentía, era el efecto de la magia. Después de que rompimos, ella, hizo hechizos de amor, para cambiar mi corazón, poniendo sentimientos en él. Al principio de mi conversión, tuve algunas recaídas. Y estuve a punto, de volver a ella. Pero cuanto más oraba, más disminuían, los efectos del hechizo de amor. Hasta que ya no sentía nada. Ya me congregaba en una iglesia, y me mantenía firme. Pude ascender, en el escalafón, muy rápidamente. Cuando no era cristiano, siempre di el ejemplo, de un buen tipo. Cuando me convertí, no tuve problemas para santificarme. Nunca tuve adicciones, y tampoco me gustaban las fiestas. Yo ya era un elegido de Dios, solo me faltaba conocerlo. Porque sin conocerlo, ya aborrecía el mundo. Cuando conocí el Evangelio, mi personalidad creció aún más. Sin Jesús ya daba ejemplos. Ahora con él, tenía que dar lo mejor de mí. Siempre estuve dispuesto, a ayudar a la iglesia. Yo era el único hombre, que llevaba a la gente, a la iglesia, los fines de semana. Estaba disponible, para visitar las casas, de los hermanos, y para orar. El pastor, me confió el dinero, de las ofrendas. Y depositaba el dinero, en la cuenta de la iglesia. A los 25 años, empecé a orar, a Dios, por una esposa. El Señor, me prepara, una esposa. Había una joven, que se congregaba, en la misma iglesia, que yo. Con una apariencia, hermosa. Le pedí a Dios, por ella. Recibí una revelación, del Señor. Él dijo: siervo. Es arrogante. Ignorante, y cruel. No lo soportarás, y querrás la separación. La conozco por dentro. Yo conozco los corazones. Esta mujer que has pedido, no está preparada para ser tu esposa. Te prepararé, una esposa, que es mi sierva. Una joya preciosa. Jesús, escuchó mi oración, y me dio como esposa, a una mujer llamada, Ayeta. Pasamos por muchas tribulaciones, en nuestro matrimonio, en el aspecto financiero. Aprendimos a superar, las fases malas, y hoy, resolvemos nuestras diferencias, sin peleas, a través del diálogo. No hay ofensas, todo se resuelve, conversando. Mi testimonio. Lo que voy a contar, en este testimonio, es serio. Tal vez usted, es un feligrés, y no se ha convertido todavía. Incluso, si usted, ha estado en el ministerio, durante 30 años. Hay una gran posibilidad, de que usted, no ha nacido de nuevo. No es el tiempo en la iglesia, lo que importa a Dios. Lo que importa es la transformación. Estar en una iglesia, todos los días, puede ocultar, tu verdadera naturaleza. Eso te convierte en un religioso. Hasta que no tengas, un encuentro con Jesús, no habrás nacido, del Espíritu. Momentos complicados, en mi matrimonio. Acusado injustamente. Satanás, con todo, al ataque.
Empecé a predicar la palabra de Dios en la calle. Hasta que un día, estaba predicando la palabra de Dios. Y una prostituta se me acercó. Escuchó la palabra, pidió oración, y se convirtió. Pero alguien, de la iglesia, me vio evangelizando a esa mujer. Y se lo dijo a mi esposa. Aleta. Empezó a sospechar de mí, a pesar de mi explicación. La noticia, de que estaba en adulterio, se extendió como un reguero de pólvora, por la iglesia. Mi pastor se enteró de la noticia. Él, era el único, que creía en mí. Pero bajo la presión de la iglesia, no tuvo más remedio, que apartarme de la labor, de evangelización. El pastor, conoce a sus ovejas. Pero por el escándalo, me sacó del trabajo. Toda la iglesia, creía, en mi relación, con la prostituta. Satanás, me tendió una trampa, queriendo paralizar, mi ministerio. Los hechos negativos, que me involucraron, contribuyeron, al éxito, del malvado. Mi matrimonio, se tambaleó. Mi pastor, habló con mi esposa, y le dijo, que no tenía por qué manchar, mi ministerio evangélico, con una prostituta. Y no tenía sentido, que la amara, y la engañara, con otra mujer. El pastor dijo, que tiene que haber confianza, entre las parejas. Incluso, con todos los consejos, mi esposa, se fue de casa. Estaba siendo manipulada, por otras hermanas, a causa de la traición. Cuando ella, se fue, mi mundo, se derrumbó. Me deprimí, y clamé, a Dios. Sabía, que era Dios, quien me la había dado. Y que nadie, iba a estropear, mi matrimonio. Mi esposa, se quedó, un mes en casa, de su madre. Gracias a mi oración, un ángel, llegó a su habitación, y la dejó asombrada, en toda su gloria. El ángel dijo, vuelve con tu marido. Él, es inocente. Todo esto que estás pasando, es para dirigir una iglesia. Mi esposa, se alegró, y volvió a casa. Los falsos, hermanos, en las iglesias. No todo lo que brilla, es oro. Sé que los escándalos, han invadido, muchas iglesias. Y han llegado, a oídos, de personas, que aún, no conocen a Jesús. Esto ha impedido, que las almas, entreguen su vida, a Jesús. A través, de los escándalos, nunca se convertirán, de su camino, de perdición. No creen, que la iglesia, sea un lugar, de los hombres, de Dios. Si, una persona, levanta las manos, en señal, de conversión a Jesús, y pasa al frente, para pedir oración. Es porque cree, que su vida, será transformada. Nadie se convierte, para vivir, una vida, de escándalo. Las personas, que dicen tener, sus vidas, transformadas, por el poder de Dios. Y siguen promoviendo, escándalos. Son mentirosas. La gente, me ha preguntado, si la palabra de Dios, realmente se transforma, a causa de los escándalos. La palabra de Dios, ha caído, en descrédito, por culpa, de personas malvadas. Que se congregan, dentro de la iglesia. El diablo, sigue usando, a muchos hermanos. Para perjudicarme. Algunos hermanos, de mi iglesia, se aprovecharon, de la falsa situación, de adulterio. Y me acusaron, de muchas cosas. Todo esto, debido a las posiciones. El pastor, me ungió, como evangelista. Cuando él viajaba, yo lo sustituía. Y algunos querían estar, en mi lugar. Su vanidad, de querer liderar, contaminó, sus corazones. Son orgullosos, y siguen queriendo el poder. Crucificaron mi ministerio. Me congregaba, sin tener siquiera la oportunidad, de hablar, desde el púlpito. No podía ir, en contra de la autoridad, de mi pastor. Si no aceptaba el castigo. Sería un instrumento, de rebelión, dentro de la iglesia. Lucifer, fue el ángel de la rebelión, que arrastró, a un tercio de los ángeles. No quería animar, a la iglesia, a rebelarse, contra el pastor. Utilizando a algunas personas, que confían en mí. Muchos hermanos, rebeldes, a los que no les gustaba, la dirección del pastor, querían verme, provocar, la rebelión, del pueblo, contra el pastor. Pero una vez, que Satanás, causa la destrucción. Ahora, el objetivo. Es el ministerio, del pastor. Sabía mi posición, aunque era inocente.
El Espíritu Santo utilizó a una mujer en la calle que no conozco. Y le dijo: si tu pastor te hubiera dejado a cargo de la obra. Después de los escándalos promovidos en tu contra, muchos de los cristianos se irían y vaciarían la obra. Esa era la alternativa más sabia que tenía. Dios tiene otra puerta ministerial para tu vida. Un día, mi esposa le dijo a mi pastor: mi esposo es como un vice-pastor. Y ha dado un buen testimonio. No merece que se detenga su ministerio. Por culpa de la mayoría, que está escandalizando al Evangelio. Debes defender lo que es correcto, aunque muchos abandonen la iglesia. Has perdido a un gran trabajador, prefiriendo perder a un justo, en vez de a la mitad de la iglesia. Piensas demasiado en la parte financiera, aceptando las malas hierbas. Hace más de 7 meses que pertenecemos a tu iglesia. Y los escándalos van en aumento. Un nuevo ministerio. Y más ataques de Satanás. Mi esposa y yo abrimos un ministerio que estuvo a punto de cerrar por falta de miembros que ayudaran a pagar el alquiler de la sala. Después de 6 meses, tenemos miembros y grandes hombres de Dios. El diablo tenía curiosidad por esta iglesia. El obrero, que realizaba una seria labor de evangelización en las aldeas, me ayudaba mucho. Él cayó en el pecado y traicionó a su esposa. Intenté reconciliar a los dos, pero no hubo acuerdo. Y se divorciaron. Perdí a este trabajador, no quiso congregarse más conmigo. Para no estar en la misma iglesia que su exmujer. Su esposa solo seguiría siendo miembro, con una condición. Si no se casaba con otro. He orado mucho por su reconciliación. Un triste caso de adulterio. Una hermana trabajadora y dedicada a la obra de Dios. Fue seducida por un hombre que no era cristiano. Ella terminó su matrimonio y se fue con este hombre. Su marido, un hombre utilizado por Dios, no impidió que se fuera, y sigue orando para que su mujer vuelva a casa. Su marido sigue haciendo el trabajo conmigo y esperando a su esposa. Esté donde esté, porque él la ha perdonado y tiene los brazos abiertos. Y está cuidando bien a los niños que ella ha abandonado. Los deseos de la carne destruyen a los jóvenes cristianos. Las jóvenes solteras de la iglesia se han extraviado por culpa de los chicos. Se enamoraron y cambiaron a Jesús por esos chicos, prostituyéndose y alejándose de la fe. Dejaron de orar, de leer la palabra, y no pudieron soportar el no pecar, postrándose ante los placeres del mundo. Su carne, sedienta de pecado, corre desesperadamente a satisfacer su hambre en los deleites del mundo, y a saciar su sed en las aguas fantasiosas de este mundo. Los que renuncian a lo que el mundo ofrece, se llenan de alegría, felicidad, satisfacción y deleite en el Señor. Nada de este mundo puede robar las virtudes de quienes se entregan en cuerpo y alma a Jesús. Las pruebas de mi pastor. Mi pastor estaba siendo probado en una iglesia en la que muchos buscaban faltas en él para destituirlo de su cargo. Había un anciano que quería quedarse en su lugar. Nadie sabía de las intenciones de su corazón. Pero Jesús lo sabe. Y su espíritu me reveló todo lo que pasó en ese lugar. Un anciano de iglesia es usado por Satanás. Este anciano acompañaba al pastor donde quiera que fuera, ayudándole en todo. El pastor confiaba mucho en él. Y no sabía que él y un grupo de personas de la iglesia estaban planeando derrocar su ministerio. El pastor quería que volviera a su iglesia, porque me echaba de menos. No sabía que me había convertido en un líder como él. La iglesia sabía del deseo del pastor de traerme de vuelta, y estaban conspirando para hacer caer al pastor. Iban a utilizar mi regreso para sacar al pastor del liderazgo, diciendo que yo estaba en pecado. Y sin embargo el pastor quería ponerme en la obra.
Yo sería el eje de su salida, todo esto me lo reveló el Señor. Como no volví a su iglesia, debido al nuevo ministerio, del que me encargo. 3 meses después, la iglesia destituyó al pastor. Para que el presbítero ocupara su lugar. El anciano, que le dijo al pastor que le quería, ocupó su lugar. Cuando el anciano vio que la iglesia, donde yo pastoreo, estaba más llena que la suya, el espíritu de envidia se apoderó de su corazón. Había celebrado cuando el pastor me retiró de la obra. Este anciano estaba a favor de mi derrota. Pero se molestó cuando vio que el trabajo de mis manos no estaba parado, sino que prosperaba. Con la necesidad de un trabajo. Y la hermosa respuesta de Dios. Quería entrar en una gran sucursal de una gran empresa japonesa. Pero el Señor me mostró en un sueño al dueño de esa sucursal, ofreciendo todas las almas de esos empleados al diablo. En el sueño, una voz decía: Johan, tu alma no está en venta. Me perteneces. No me pidas que te abra esa puerta del empleo. Yo sé lo que es mejor para tu vida. El Padre sabe lo que es bueno para su Hijo. Lloré a los pies de Jesús. Estaba desempleado, mi esposa estaba embarazada. Yo pensaba en cómo voy a mantener a mi familia. Pero una suave voz me habló al oído, diciendo: El siervo no cree en mí. No podrás superar esta prueba. Tú me sirves. ¿No soy un gran Dios que puede ayudarte? ¿No soy suficiente para darte un trabajo? Mira la inmensidad del universo, que es tan grande. ¿Quién pudo crearlo? La bendición está disponible en tu camino, y está justo delante de ti. Sigue caminando, hasta que la alcances. Ten paciencia, está muy cerca. El sueño. El camino, con muchos obstáculos. Esa noche, me fui a dormir, en paz. Y soñé, con varias personas, de la iglesia, caminando. Este camino, estaba lleno de piedras gigantes, que eran obstáculos. Muchos prefirieron caminar por otros senderos, que no tenían piedras. Y pocos siguieron el camino de las piedras gigantes. Una voz dijo: sigue este camino de la verdad. No tomes otras direcciones, por caminos fáciles. La iglesia pasó por encima de las piedras gigantes. Y siguieron caminando, hasta llegar a una parte peligrosa. Una carretera cortaba el camino, donde muchos coches pasaban sin detenerse. La gente tuvo que pasar por encima de la carretera para seguir caminando por el sendero. Los que no prestaron atención y se distrajeron al cruzar, fueron atropellados y muertos. Una voz dijo: que siguieran adelante, que no miraran atrás. Y el resto, que logró pasar por el cruce de la muerte, siguió adelante. El Señor dijo: los que murieron, se distrajeron, en busca de logros personales, olvidando permanecer en mi camino. Y siendo sorprendidos por la muerte, antes de lograr sus deseos. Estas muertes son espirituales. Mucho cuidado con las murmuraciones contra Dios. No vivas quejándote, porque las bendiciones se alejarán de ti. Un joven seguía caminando por un sendero. Y ya casi llegaba. Pero cada vez que se quejaba de su vida, retrocedía 3 metros. Cuanto más se quejaba, más retrocedía 3 metros. Y estaba lejos del final de su camino. Miré a una mujer caminando por el sendero. Y el sol estaba muy caliente. Frente al camino, había una casa, a 5 metros. Esta mujer estaba murmurando a Dios sobre su situación. Cuanto más murmuraba, más no podía acercarse a la casa. Cuando estaba casi en la casa, para salir del sol caliente, la casa se movió hacia adelante. Y ella nunca pudo llegar. Porque la casa también se movió hacia adelante, fuera de su alcance. Una voz dijo: todos los que murmuran contra mí, sus bendiciones huyen de sus manos. Y los que no observan y se quejan de su vida, las bendiciones se alejan cada vez más.
Me desperté de ese sueño simbólico. Y el Señor me dio la revelación. Me hizo leer la vida del pueblo de Israel en el desierto, que duró 40 años. Por culpa de las quejas. No estaban preparados para conquistar Canaán. Porque sus corazones eran duros. Y muchos murieron por la murmuración. Solo Josué y Caleb eran dignos. La paciencia de estos dos hombres les hizo no murmurar y esperar. Jesús conoce mi corazón. Y utilizó a una mujer cristiana que dijo que la puerta del empleo se abrirá y tendré un salario muy alto. Me dijo que Dios no me dio este trabajo antes. Porque no estaba maduro espiritualmente. Si el Señor me hubiera abierto esta puerta, me habría apartado. Y el coche que le había pedido a Dios me fue negado. El Señor me reveló que no daría el coche para que yo no adorara. Jesús me preparó espiritualmente y luego me bendijo. Estaba muy contento con ese trabajo. Una oferta muy tentadora. Un empresario me ofreció una oportunidad de trabajar ganando el doble del sueldo que recibo. Quería sacarme del trabajo que me dio Jesús. La propuesta era tentadora. Pero un hombre, utilizado por Dios, se acercó a mí y me dijo: no trabajarás con el empresario por el alto salario. Te despedirán. Quédate en el trabajo que te dio Jesús. 9 meses después, la empresa que me ofreció el trabajo despidió a muchos hombres, y hubo despidos masivos. Esa empresa quebró y muchos se quedaron sin trabajo. Estaba tan agradecido de que Dios no me dejara cambiar de trabajo. Se suponía que estaba desempleado. Mi visita al infierno. Donde me fueron mostrados los cristianos que se perdieron. Clamé en una ferviente oración a Dios. Y sentí que una gran fuerza me sacaba de mi cuerpo. Un ángel vino a mi encuentro y me llevó al infierno. Él dijo: este es el lugar donde la gente vivió una vida dulce en la tierra, practicando el pecado. Pero ahora viven una vida amarga en el infierno. Todo el dulce sabor del mundo, cuando llega al infierno, se vuelve agrio. Los que te voy a mostrar no son los impíos, que no han creído en Jesús. Te llevaré al valle de los cristianos que están en el infierno. La gente que no guardó su lengua. Y la usaron para destrucción. Vi a muchos allí, por diferentes tipos de pecado. Los cristianos que no fueron testigos de una vida santa. Hicieron la voluntad de su carne. Conocían la palabra, y no la utilizaban para ganar almas, sino para provocar conflictos. He visto cristianos que usaron su lengua para hacer que la gente se alejara y dejara la iglesia. Usaron su lengua para dividir a la iglesia y derribaron ministerios. Sus lenguas, como cuchillos, lastimaron a muchas personas. Vi a cristianos que tenían su lengua inmoral y hablaban de temas pornográficos. Los cristianos que decían palabras vulgares y usaban la lengua para maldecir a su familia. Los cristianos que maldijeron a sus hijos. Pero ningún hombre puede domar la lengua, que es un mal que no puede ser refrenado. Llena de veneno mortal. Con ella bendecimos al Dios y Padre, y con ella maldecimos a los hombres que están hechos a la semejanza de Dios. De una misma boca proceden bendición y maldición. Hermanos míos, esto no debe ser así. ¿Acaso alguna fuente hecha por una misma abertura, agua dulce y amarga? Hermanos míos, ¿puede acaso la higuera producir aceitunas, o la vid higos? Así también, ninguna fuente puede dar agua salada y dulce. Santiago 3:12. Los cristianos que usaron su lengua para maldecir a sus hijos. Cuando los niños crecieron, se convirtieron en asesinos, borrachos y drogadictos por culpa de las palabras de sus padres. Vi a una madre en el infierno por maldecir a su hijo. Murió de enfermedades del corazón y sufrió mucho. Vi a un hombre cristiano en el infierno por morir de dolor por sus hijos que daban trabajo. Él maldijo a todos sus hijos y nunca se arrepintió. Proverbios 18:21.
la muerte, y la vida, están en poder de la lengua, y el que la ama, comerá de sus frutos. Santiago 3, 5, 6. Así también, la lengua, es un miembro pequeño, pero se jacta, de grandes cosas. He aquí, cuán grande bosque, enciende, un pequeño fuego. Y la lengua es un fuego, un mundo de maldad. La lengua, está puesta, entre nuestros miembros, y contamina, todo el cuerpo. E inflama, la rueda de la creación. Y ella misma, es inflamada, por el infierno. Los pastores, maldicientes. Y su tormento, en el infierno. Vi en el infierno, a muchos pastores, que maldecían, a los miembros, que dejaban su ministerio. Dijeron a los miembros: si dejáis, mi iglesia, seréis golpeados por Dios. Jehová, os herirá, con enfermedades, mortales, y vuestras vidas, ya no serán las mismas. Cuando salgas de aquí, estarás, bajo una maldición. No tendrás éxito, te he maldecido. Estos pastores, arden en el infierno, por tener una lengua, maldita. Cristianos, que usan su lengua, para destilar, veneno, y matar a muchos, espiritualmente. En el infierno, los demonios, le sacaron la lengua, y se la cortaron. Haciendo, que su lengua, se convierta, en dos cuernos, como la lengua, de una serpiente, y haciendo que se arrastren, como serpientes. Los demonios, abrieron sus bocas, y lanzaron, carbones ardientes, para quemar, la lengua, de estos cristianos. El ángel dijo: la lengua, de los siervos, de Dios, es santa. Hablan, la palabra de Jesús. De la boca, de un santo, tienen que salir palabras, que edifican, y exhortan. Tienen que transmitir, la verdad. No la inmoralidad, las maldiciones, y proxenetas. Efesios 4, 29. Ninguna palabra, corrompida, salga de vuestra boca, sino la que sea buena, para la necesaria edificación, a fin de dar gracia, a los oyentes. Después, de estas escenas, de terror. Adoctrinaré, mi lengua, y mantendré mi boca, cerrada. No me quejaré. El ángel, me llevó, al otro lado del valle, de los cristianos. Y muchos, están ahí, por cosas insignificantes. Por no coincidir, en sus opiniones, y discutir, sobre el Apocalipsis. Era como una discusión, política, cada uno defendiendo, su propia ideología. Empezaron, a odiarse, y se convirtieron en enemigos. Vi a cristianos, en el infierno, que siempre estaban, discutiendo, sobre sus denominaciones. Cada uno defendiendo, el nombre, de su ministerio. Como dos fanáticos, defendiendo sus clubes, del corazón. Estos dos cristianos, se golpearon. Y ahora, están en el infierno. Los cristianos, a los que les gusta, debatir la palabra, y hacer una guerra. Convierten el viento, en tormenta, y de la chispa. Hacen, que se extienda, el fuego. La gente, que creía, saberlo todo. Creyéndose, dueños, de la verdad, absoluta. Los críticos de la Biblia, que dijeron que el Evangelio, tiene errores de exégesis. Los que se consideraban, dueños, de las opiniones, y los consejos. No les gustaba, que les contradijeran, en sus ideologías, y se enfadaban. No aceptaban, las opciones personales. Y obligaban, a la gente, a seguir, sus conceptos. Todos estos, fariseos modernos, están en el infierno, por su arrogancia, y prepotencia. Hombres, engreídos en la letra, y muertos espiritualmente. Segunda a Timoteo 2, 16, 18. Mas evita profanas, y vanas palabrerías, porque conducirán, más y más, a la impiedad. Vi en el infierno, a una mujer cristiana. Que humillaba, a su marido. Porque él, estaba, sin trabajo. Y solo ella, trabajaba. Murió, en un accidente, de coche. Ay de los sabios, en sus propios ojos. Vi a un hombre, cristiano, en el infierno. Por no aceptar, el sabio consejo, de los hombres, de Dios. Él dijo: tus palabras, no son, buenas para mí. No acepto, tus consejos. Mi cabeza, está, lo suficientemente formada, para no aceptarlos. Puedo dar consejos. Pero no quiero, aceptarlos. Soy inteligente, y sabio. Este cristiano, murió, con su orgullo. Y se fue al infierno. Dios utilizó, vasos, para advertirle, sobre el pecado. Y él, los rechazó. Proverbios 16, 18.
La soberbia procede a la ruina, y el orgullo a la caída. Antes del quebrantamiento, es la soberbia, y antes de la caída, la altivez de espíritu. He visto a cristianos, en el infierno. Por no superar sus pruebas, y culpar a Dios, de sus fracasos. La insensatez del hombre tuerce su camino, y luego contra Jehová se irrita su corazón. Proverbios 19:3. Todo tiene su tiempo. Debes esperar al tiempo de Dios. He visto a jóvenes cristianos en el infierno. Por culpa de la fornicación. Oraron a Dios por una esposa. Y no tuvieron paciencia para esperar, y cayeron en el pecado. Los cristianos que dejaron de congregarse. Los reincidentes que dejaron la iglesia. Y dijeron: ya no me quedaré en la iglesia. Por culpa de ese hermano, no vuelvo a formar parte de la iglesia. Puedo salvarme sin congregarme. Jesús no llamó a su pueblo a quedarse en los templos. Todo esto es religión. Estos hermanos, sin iglesias, pensaron que podían salvarse sin estar conectados a las iglesias. Y se fueron al infierno. Los que no tienen comunión con el cuerpo de Cristo. Y viven en desunión con el pueblo santo. Irán al infierno. El pueblo de Dios debe estar unido para encontrarse con Jesús. Hebreos 10:25. No dejando de congregarnos, como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más, cuanto veis que aquel día se acerca. El castigo para los hipócritas. El ángel dijo: te mostraré el valle de los hipócritas. Me llevó a este lugar. Y estos hermanos dijeron que dejaron la iglesia por culpa de otros hermanos. Pero la verdad es que se fueron por sus pecados. Querían pecar, congregándose en la iglesia. Pero no podían quedarse sirviendo a dos señores. Dejaron la iglesia y volvieron al mundo. Y dijeron mentiras, diciendo que fue por culpa de algunos hermanos que dejaron la iglesia. Escondieron sus verdaderos motivos, ocultando los deseos pecaminosos de su corazón. Incluso en el infierno. No admitieron sus pecados. Y culparon a otros de sus condenas. Sentían amor por el mundo, y no por servir a Jesús. En el infierno, nunca fueron sinceros al admitir que su carne era débil. Y siguieron culpando a otros de sus errores. Vi a una mujer cristiana, altiva. Que no aceptaba la corrección. Se sentía perfecta e intocable. Cuando su pastor la reprendía, ella decía que estaba siendo perseguida, haciéndose la víctima. Sin ver sus propios pecados, y viendo los de los demás. Y acusándolo a él. Esta mujer está en el infierno por no querer vivir el evangelio. Y sin embargo, considerarse perfecta. El ángel dijo: estos cristianos que están aquí han sido olvidados por Dios. Y están separados de su presencia para siempre. Dile a los que aún viven que se arrepientan de sus pecados. Y serán justificados. Sus pecados serán borrados del libro del juicio. Segunda Tesalonicenses 1:9. Los cuales sufrirán pena de eterna perdición. Excluidos de la presencia del Señor y de la gloria de su poder. El ángel le ordenó al diablo en el infierno que me bajara a la tierra. El diablo me sacó del infierno y puso mi espíritu en su cuerpo. Él dijo que yo no le pertenecía. Y se fue. Me levanté del suelo, y estaba helado e inconsciente. Volví a la tierra, y ayudé a mi antiguo pastor a volver al camino de Jesús. Gracias a Dios, el sueño profético se cumplió. Y el Señor le entregó un nuevo rebaño para que lo cuidara. El Señor hace un gran milagro. El pastor abrió un nuevo ministerio. Pero lo que me sorprendió fue cuando el pastor ungió a un joven. Él era mudo. No hablaba, y solo leía la Biblia con los ojos. Y oraba en sus pensamientos. No podía cantar ni predicar en la iglesia. Estaba trabajando duro, aunque no hablaba. Yo me comunicaba con él por escrito. El pastor vio su esfuerzo en el trabajo. Y lo ungió como diácono, sorprendiendo a toda la iglesia.
El pastor fue utilizado por Dios para exaltar a ese muchacho, ya que todos lo miraban como discapacitado, enfermo e incapaz de ser trabajador. Lloré por la actitud del pastor, que cayó en la fe y fue restaurado por Dios. Recordé a Mefiboset, que estaba lisiado y no tenía herencia. Pero David lo exaltó. Tengo que dar gracias a Dios por todo y por el privilegio de esta grabación. Que la gracia de Dios llegue a todos. Amén.